Vamos a saludarlo a Dan Costa Rotela, Colegio de Abogados de Santa Fe. Buenas noches. Buenas noches. Desde el punto de vista constitucional, ¿qué representan las decisiones que se tomaron en el Congreso de la Nación? A ver. Sí, algo que ya venía dándose en todo el trámite parlamentario de esta ley llamada reforma previsional, que es una ley que afecta fundamentalmente la calidad y el haber jubilatorio, entre otros colectivos de personas, incluidas también titulares de la asignación universal por hijo, titulares de pensiones no contributivas. Es una comunidad intensa y extensa en el país de 17 millones de personas. El sector más débil de la sociedad. Es un sector en estado de vulnerabilidad desde el punto de vista, sobre todo del nivel de sus ingresos. Desde el punto de vista constitucional, como les decía, en todo el trámite se ha venido advirtiendo de la falta o problemas de constitucionalidad de esta ley. Y hay dos ejes, digamos, que hay que tener en cuenta, que son dos principios que de alguna forma algunos pueden estar más referidos o tienen cierto sentido común, que tiene que ver con los derechos adquiridos, ¿sí? Y la afectación constitucional justamente es cuando retroactivamente se afecta a estos derechos ya adquiridos que tenían que ver con la anterior ley que establecía una expectativa de cálculo de haber presupuestario que en términos de marzo del 2018 sería un 14%, en términos de esta nueva ley alcanzaría el 5%. Ese es un principio que está hecho eje y que es materia constitucional. Y otro principio tiene que ver con los nuevos jubilados o los que vayan a tramitar su jubilación a partir de ahora. Sí. ¿Sí? Y ahí entra en juego otro principio que es de materia de derechos humanos. Ustedes bien sabrán que la Constitución Nacional tiene un bloque constitucional que tiene que ver con la protección internacional de los derechos humanos, que viene con la incorporación de tratados de naturaleza de derechos humanos, el Pacto de Derechos Económicos y Sociales del Sistema de Naciones Unidas y el Pacto de San José de Costa Rica, que es americano. Estos se incorporaron en la reforma que se hizo aquí en la ciudad de Santa Fe en el año 94, con jerarquía constitucional. Incorpora un principio importante, el de la progresividad de los derechos. ¿Qué es este principio? Que es muy intenso y muy interesante, digamos, que se genere conciencia colectiva sobre este derecho. O sea, que no haya regresividad. Que no haya regresividad, es decir, toda nueva legislación no puede empeorar las condiciones de la anterior. Es un piso, es un de acá para adelante. Estas dos cuestiones tienen que ver con... Adán, de manera tal que uno puede decir, síntesis, es atacable desde el punto de vista constitucional. Sí. Está preparándose un amparo colectivo con estos. Bien, Eduardo Cóceres, muy buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué decís vos? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Bien? Bueno, muy bien. Hemos visto, digamos, a lo largo del programa, por un lado, medidas económicas, por el otro lado hemos hablado también respecto de las políticas públicas que hay en la provincia tratando de contener las consecuencias de esto. ¿Cuál es tu mirada con respecto a este tema? La mirada mía, bueno, coincido acá con el doctor respecto de las inconstitucionalidades que existen. Pienso que hubo un apresuramiento en el trámite que se le vino dando a nivel político, incluso un apresuramiento irresponsable por parte del gobernador. El gobernador, cuando firma el acuerdo fiscal, vuelve contento a la provincia diciendo esto no se va a aplicar acá en Santa Fe porque tenemos una caja propia y un sistema de movilidad propio, olvidándose que tiene 550.000 jubilados nacionales que van a padecer el efecto de la pérdida de 6.000 pesos por mes, simplemente porque negoció, por otro lado, una promesa de pagarle la sentencia de un juicio que lo tiene firme y que lo tiene que cobrar. Así que yo diría, de alguna manera, puede parecer loco que yo lo diga de esa forma, pero ya que entran millones de pesos por el reintegro del 15% que habían firmado con Menem para pagarle el 82% a los jubilados, que fue una mentira y que yo lo denuncié en ese momento,
me parecería correctísimo que la provincia al menos cubra ese suplemento que van a ir perdiendo con parte de ese dinero para los 550.000 jubilados provinciales. Y además, el gobernador pierde la perspectiva de lo que va a ocurrir con la caja de la provincia. Porque si el gobernador firma en el acuerdo fiscal que esta forma de movilidad atada a la inflación o al costo de vida es la perfecta y la que se aplica en Europa, lo cual no es así, ¿qué va a decir cuando vengan por la caja de jubilaciones, cuando vengan por la armonización y cuando le pidan que se baje del 82%? ¿Qué va a decir respecto de eso si ya firmó lo otro? Yo no sé de qué modo se va a poder contener a la gente, pero realmente a mí me dicen estás enojado. Estoy indignado, al modo de Saramago, que decía que había que indignarse, porque indudablemente han golpeado al sector más vulnerable, como decía el doctor, mostrando primero la mentira o la verdad, digamos, de la medida de sacar 100.000 millones de pesos de la economía. ¿De dónde lo sacaron? Del sector más vulnerable, del que gana 7.300 pesos. Sí, además es cierto lo que planteabas al principio, en el sentido de decir cómo fue el procedimiento, digamos. El procedimiento fue, tal vez desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de la política, uno de los peores ejemplos que hemos vivido en los últimos tiempos, realmente. A ver, yo creo que no se puede gobernar ni con la patota, pero tampoco con la gendarmería, digamos. Hay que encontrar un camino, un cauce en el funcionamiento institucional, y yo creo que no está el cauce. Es la prepotencia para llevar por delante cualquier derecho, cualquier conquista. Yo creo sinceramente que estamos en una situación desde el punto de vista institucional compleja. Allí tenemos en pantalla lo que pierden los jubilados con la aplicación del nuevo índice. Pero además te voy a dar un dato, porque en todo el debate que yo lo seguí, todo lo que yo vengo diciendo a través de este tiempo se dijo en ese debate. Todo, absolutamente todo. Quedó una sola cosita, que nadie la nombra y no sé por qué no la nombran. Tenemos un fondo de garantía de sustentabilidad. El presidente de la Nación irresponsablemente dijo: este sistema no es sustentable. Tenemos un fondo de garantía de sustentabilidad. Hoy me tomé el trabajo, yo hablaba que tenía 900.000 millones de pesos el fondo de garantía de sustentabilidad, y hoy voy a ver el informe actualizado del tercer trimestre. ¿Sabe cuánto tenemos? 1 billón y pico de pesos. 1 millón de millones de pesos, 1 billón de pesos. ¿No podían sacar esos 100.000 millones de pesos si lo necesitaban en forma tan apresurada de este fondo que está justamente para esto? Bueno, pero ahí Nadie hay que ver... dijo, ¿eh? No, Nadie pues está muy bien, porque de alguna manera lo que está revelando es que no es sustentable un sistema por una cuestión de voluntad política. Exactamente. Ese es el problema. ¿Y querés que te diga lo más grave? Lo escuché a Melconian hablando de esto y dijo: no, esto es un asiento contable, ese dinero no está más. Entonces, si ese dinero no está más, tienen que aparecer los responsables políticos para ir presos por haber vaciado este fondo y no ir a sacarle un pequeño aumento a un jubilado que cobra 7.300 pesos y no llega ni al día 10. Adán, ¿qué hacer con respecto a este tema desde el punto de vista jurídico? Vos decías recién, está en puertas la presentación de un amparo. Sí. De un amparo. ¿Qué hacer? Sí. ¿Qué tienen que hacer los jubilados, digamos? ¿Qué pasos dar? Bueno, en principio, hay un concepto, digamos, de determinadas prácticas judiciales o de los letrados, que se habla de un activismo jurídico. Este es un momento de que hay que tomar medidas de activismo jurídico. Concretamente, una acción de amparo, que es un recaudo que está previsto en nuestra Constitución Nacional. El artículo 43 de la Constitución Nacional establece claramente lo que es un amparo y establece también el amparo por incidencia colectiva. Hoy se está hablando de esto, hay un grupo de personas, 17 millones de personas afectadas, una comunidad de personas afectadas. El amparo de incidencia colectiva está mirando esta afectación, ¿sí? Es decir, para justamente revertir un daño irreparable que pudiera estar dándose con la aplicación de esta ley a un colectivo importantísimo de personas. Lo que nosotros venimos diciendo desde que, digamos, está un poco
salió a la luz esta posibilidad del amparo colectivo, que no está presentado aún porque la ley todavía no está promulgada y es una instancia técnica, hasta no esté promulgada no se puede presentar este amparo, pero está prácticamente conformado. El jubilado individualmente, digamos, deberías estar muy atento a la suerte de estos amparos de incidencia colectiva que distintas organizaciones, ¿sí? Organizaciones de jubilados, organizaciones de defensa de los derechos humanos, van a ser los sujetos que están legitimados justamente a partir de esta norma constitucional para impulsar este amparo colectivo. Te quiero preguntar, Eduardo, una cosa que a mí me parece muy importante respecto de lo que pueda llegar a pasar en el futuro, sobre todo porque este gobierno, antes de resolver este tema de esta ley, trató el tema de la reparación histórica. Exacto. En la reparación histórica, uno de los elementos fundamentales que le planteó el gobierno al mundo pasivo, al mundo de la jubilación, era que tenía que renunciar a sus derechos, tenía que adherir y, por otro lado, renunciar a todo derecho de protesta sobre lo que fuera a pasar. A mí me parece, digamos, esta cuestión muy importante de recuperarla, porque habla de la intencionalidad política del gobierno. Primero, sacarle la posibilidad de un reclamo al jubilado y después perjudicarlo de la manera que lo hace, incluso violando la Constitución, como terminamos de decir. ¿Qué hacer en ese sentido? Desde ya, eso está y está siendo atacable en todo momento. Incluso hubo jueces que se negaron a homologar el acuerdo, no obstante estar firmado por las partes. Hubo jueces, el juez de la 7ª nominación federal dijo: yo no puedo firmar esto donde se están abandonando, dejando de lado derechos de los jubilados. Pero aparte de esto te demuestra la falta de criterio. Tenemos un piloto loco que en el medio de la tempestad está apretando botones que no conoce. ¿Para qué hicieron toda esta reparación histórica para terminar con los juicios, haciéndose cargo de sentencias, pagando fortunas, para después achicarle la jubilación? Pero te quiero decir desde el punto de vista constitucional otro tema que es muy importante tener en cuenta y que me abre la indignación con Lilita Carrió. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que se firmó acá en Santa Fe en el Paraninfo en 1957, estableció lo que es la jubilación, la movilidad, la integridad, la irrenunciabilidad, todo lo que hace la jubilación. Pero en la del 94, que muchos de estos fueron constituyentes y estuvieron acá, le impusieron por el artículo 75, inciso 23, al Congreso, apuntándola ya directamente: aquello es lo que se debe aplicar, y ustedes son los que tienen que dictar normas progresivas en favor de la ancianidad. No sé si no son responsables constitucionalmente los diputados que votaron en favor de normas regresivas. Y eso habría que hacerlo notar. Y esto marca la inconstitucionalidad porque ata todos los convenios internacionales que recién dijo el doctor. Pasando en limpio, me parece muy interesante lo que decís. Quiere decir que aquel que votó esto, una cuestión regresiva, está violando la Constitución siendo legislador. Por la que juró. ¿Le corresponde alguna pena? Creería que sí. Por la que juró. Juró por la Constitución. Y está volviendo detrás de lo que le impuso la reforma de 1994. Por eso Lilita Carrió, que fue y estuvo y es la gran constitucionalista y la salvadora del mundo, en este momento sale a justificarlo, a prometer que a futuro se va a solucionar todo esto, cuando ella sabe, como sabemos todos, que esto es un robo deliberado de 100.000 millones de pesos por necesidades económicas que se podrían haber sacado de otro lado. Y por el otro lado, de no tocar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que son el dinero que quedó de las AFJP, de los trabajadores, que algunos ya son jubilados indudablemente, y que están para cubrir esta contingencia. Esto no se tocó, eso no existe. Hoy hablaban de economía, hubiéramos puesto el billón de pesos en LEVAC y el mismo Estado entonces se autofinanciaba. Adán, ¿qué va a hacer el Colegio de Abogados? No, el Colegio de Abogados, como tal, como institución, en este caso tiene un Instituto de Derecho Constitucional, del cual yo soy el vicepresidente y participo activamente en todas cuestiones que hacen a la vida pública constitucional. No va a hacer nada en sí el colegio. Sí, organizaciones
ya le digo, vinculadas al tema de derechos humanos, que van a presentar el amparo y bueno, que estamos trabajando en eso. No vamos a avanzar un poco más de esto porque esperamos concretamente la noticia cuando la presentemos y planteemos a la luz pública esta situación. Con respecto tomo un segundo esta pregunta que le haces al doctor. ¿Hay sanciones para esos diputados? Y lo que yo pienso es que necesitamos permanentemente repensar cultura política. Digamos, la sanción va a existir en tanto y en cuanto tengamos una cultura política diferente, basada en cierta conciencia de derechos, basada en estas cuestiones que no son solamente párrafos al pasar, son mandatos hacia los legisladores, mandatos hacia los jueces, mandatos y requiere una cultura diferente. Sí, hay otro tema también, es decir, el diputado es el representante del pueblo, no es el representante de los gobernadores. Si no, no habría división de poderes. ¿Estamos? Si no, no habría división de poderes. Estamos, eso es una cuestión elemental. Quiero decir que ahí también hay un renunciamiento más de muchos legisladores respecto de lo que es el rol específico que le corresponde, por el que lo votaron. Pierre Rosanvallon, ¿no es cierto?, politólogo francés, tiene un libro escrito sobre la revocación del mandato que le dimos al que elegimos. No termina en el voto, yo te estoy siguiendo a través del voto y si no cumplís con lo que haces, yo voy a estar para reclamártelo. Por eso me indignó también, ajeno a toda la violencia que pueda desarrollarse en el Congreso, que pongan vallas y que no hayan permitido que la gente vaya al balcón para hacerle sentir la oposición al legislador, porque el legislador estaba dentro de lo que Pierre Bourdieu llama una campana, encerrado, sin ver que el pueblo se está masacrando afuera, y estos son los sabios intérpretes de la felicidad del pueblo sin verlo y sin sentirlo. Yo pienso que hay también, por otro lado, hay una cuestión, quienes defendieron, en todo caso, la dirigencia política que estuvo en contra de la sanción de esta ley, mucha de esa dirigencia política tiene en su historia muchos perjuicios también para los jubilados. Por supuesto. A ver. Nosotros no entramos, yo en el análisis no quise entrar en la grieta, porque la grieta fue el debate ese. Yo no estoy ni con uno ni con otros, porque unos saquearon al país, están bien presos, vaciaron parte, a pesar de que hicieron cosas muy buenas, como yo opiné respecto de las moratorias y la posibilidad de que se incorpore gente que estaba fuera de la jubilación. Y los otros ahora están copiando el modelo, pero yo no me involucro ni en uno ni en otro. Te doy una inconstitucionalidad más, que todavía no la hablaron. Ahora crearon por el decreto, por la ley esta, jubilados de primera categoría y de segunda categoría. El de primera categoría, el que aportó 30 años seguidos. Ese va a tener derecho al 82% móvil del salario mínimo vital y móvil. No como lo dijo el gobernador, ni como lo están diciendo ahora también. No del salario en actividad. Del salario, hoy son 40 pesos de diferencia. Y el que entró por moratoria, lo discriminan, pasa a ser de segunda categoría, y ese no va a tener ningún derecho. El primero va a cobrar ahora en enero, cuando el salario mínimo vital y móvil vaya cerca de 10.000 pesos, ya va a tener un aumento como de 500 pesos. El otro va a quedar mirando el primer planteo jurídico que vamos a hacer, que la justicia me diga si un jubilado puede estar discriminado en función de que entró por moratoria o no, porque la moratoria, para ignorancia de esta gente, no es que le regaló el Estado. ¿La pagó? La pagó, pero ¿por qué la paga? Porque el Estado está reconociendo, usted es deudor de aportes y yo le doy la posibilidad que la pague. Sí, la pagó y la pagó con intereses. Entonces los jubilados son todos iguales. Gracias a los dos por venir. Nosotros les decimos, bueno, que este es un tema inagotable prácticamente, porque en la medida en que empezamos a tocar cada una de las partes constitutivas de esta ley, que dice de reforma, y en realidad la reforma es una palabra que está asociada también al progresismo, no está asociada precisamente a una cuestión regresiva. La reforma, incluso la reforma que en su momento se planteó desde el mundo universitario, y que culturalmente, digamos, como palabra significa una determinada cuestión, bajo ningún punto de vista está representada en esta ley. Así que desde el concepto mismo
está faltando a la verdad. En una semana nos volvemos a encontrar.